Yo ya les había mandado información de inecuaciones, ¿o no? Ah, pero este taller de logaritmos sí lo teníamos. Ah, bueno. Bueno, les voy a subir aquí en la unidad 2 material. Les voy a subir una carpeta que se llama inecuaciones. Inecuaciones o desigualdades. Es lo mismo. ¿Listo? Bueno, aquí tienen todo el material respectivo. Aquí encuentran, por ejemplo, aquí hay talleres de unos talleres del Pascual. Esto es una guía teórica, teoría y ejemplos de qué son las inecuaciones y las desigualdades. Un taller de inecuaciones y desigualdades. Aquí van a obviar ya lo de los logaritmos, no, solamente van a hacer referencia a las desigualdades. Listo. Teoría aquí también encuentran y la unidad. Profe, yo esa carpeta no la he podido encontrar, profe. La que usted sube. Me estoy aquí en el tablón, trabajo de clase y me voy a la carpeta del Drive.
Es por allí, ¿cierto? A ver, en el tablón, te vas a tablón. Sí, Bueno, estás en el, no, 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 no. Es que no está, no es en, es que no es en el Classroom, claro. es en el Drive, Bueno, es en Drive. voy al Drive y dice compartidos conmigo, pero me aparecen un montón de... Ya Pero yo, en unidad 2, mire que ya está compartida ahí. Compartir, mire que ya está compartida con ustedes. Yo desde hace mucho la había compartido. ¿Ves? sí, ahí está compartida. Sí la, Espere, la ubicaron. todavía no, estoy en compartidos conmigo, donde me aparecen un montón de archivos, a ver si encuentro la carpetica. Bueno, ¿Cómo se llama la carpeta? voy a compartírsela de aquí nuevamente, otra vez aquí. Se las voy a volver a compartir nuevamente desde aquí. Eh, Matemática Grupo 306. Así lo tiene, ¿cierto? sí, correcto. Listo, ahí se los acabé de compartir. Les debió haber llegado otra vez la notificación. Miren a ver si les Sí, llegó al pero ahí, correo. ahí- ¿Ya sí, llegó? sí, señor. Ahí está. Abran la carpeta a ver si se les abre. Sí, ahí están las guías. Listo. Muy bien. Gracias. Ujú. Guía de trabajo independiente. Bueno, muy bien.
Muy bien, vamos a empezar entonces. Bueno, vamos a empezar entonces con este tema de inecuaciones o desigualdades. Cuando a ustedes les hablan de inecuaciones es lo mismo que desigualdades, es exactamente lo mismo. Inecuaciones o desigualdades es lo mismo. ¿Me habilitan las cámaras, por favor? Bueno, entonces vamos a ver qué es una inecuación. Entonces, una inecuación es una expresión matemática que contiene números variables y un símbolo de desigualdad. Bueno, entonces vamos a ver aquí ejemplo. A ver, vamos a ver primero aquí qué son los símbolos de, cuáles son los símbolos de desigualdad. Símbolos de desigualdad. Entonces vamos a poner aquí símbolo y vamos a poner aquí, se lee como, entre paréntesis, leído de izquierda a derecha. Muy bien. Entonces, ¿cómo se lee el primer símbolo? ¿Cómo se lee? De izquierda a derecha. Mayor que. Ah, de No, izquierda a derecha. Menor que. menor que, exactamente. Mire, aquí es importante el sentido, el sentido de lectura. En una igualdad no importa, porque la igualdad es siempre lo mismo. Entonces, cuando es una igualdad, no importa en qué sentido la lea, pero en un símbolo de desigualdad importa en qué sentido la estoy leyendo. Esto es leído de izquierda a derecha, menor que. Este es leído de izquierda a derecha, ¿cómo se lee? Menor o igual. Menor o igual que.
mayor ¿Qué? mayor que mayor que, y el otro es mayor o igual que. Mayor o igual que. Muy bien, listo. Perfecto. Entonces, ejemplo de una desigualdad. Ejemplo. 3x ¿Cómo se lee esa desigualdad? Eso se lee 3x menor o igual que 2x menos 5. Tenemos ahí una desigualdad o una inecuación. ¿Por qué? Porque mire que tenemos números, tenemos letras, que en este caso serían las incógnitas o las variables, y tenemos un símbolo de la desigualdad. ¿En qué se diferencia esto o cuál es la diferencia de una inecuación y una ecuación? Como la palabra lo dice. Una inecuación es simplemente, si yo cambio este símbolo por una igualdad, eso se me convierte en una ecuación. Ya. El hecho de ya quitar la igualdad y poner un símbolo de desigualdad, ya se me convierte en una inecuación. Quiere decir que no es ecuación. Ya. ¿Estamos? Bueno, ahora, ojo, atención a esto. ¿Qué significa resolver una inecuación? Entonces, resolver una inecuación significa encontrar los valores de la variable que satisfacen la desigualdad. Significa encontrar los valores de la variable que satisfacen la desigualdad. Ustedes observen, a diferencia de cuando uno resuelve una ecuación, ¿cuántas soluciones habían? Cuando yo resuelvo una ecuación lineal, ¿cuántas soluciones hay? Una. Una, muy bien. Cuando yo resuelvo una ecuación cuadrática, ¿cuántas soluciones pueden haber? Dos, profe. Una. Pueden haber una, pueden haber dos como máximo, o también puede que no tenga solución. Listo. Pero entonces mire que siempre hay un número de soluciones finita. Cuando yo resuelvo una ecuación, estoy encontrando una cantidad de soluciones finita, o sea que se puede contar. Mientras que cuando aquí es donde radica la diferencia. Cuando yo resuelvo una desigualdad, estoy encontrando un conjunto de valores que ¿cuántas soluciones tiene una desigualdad? Mejor dicho. Una ecuación lineal puede tener una solución, una. Una ecuación cuadrática puede tener hasta dos soluciones. Una ecuación cúbica puede tener hasta tres soluciones. Son conjunto de soluciones finitas.
Ahora, cuando yo hablo de una desigualdad, ¿cuántas soluciones puede tener? Infinitas. Infinito. La solución de una desigualdad siempre es infinita. O sea, son infinitos valores. Cuando yo resuelvo una desigualdad, estoy encontrando infinitos valores. Esa es la gran diferencia. O sea, en otras palabras, cuando yo resuelvo una desigualdad, yo no estoy encontrando un único valor o dos valores o tres de la variable, sino que estoy encontrando infinitos valores. Estoy encontrando, en otras palabras, un conjunto de valores infinitos de la variable que satisfacen a esa inecuación. Ese conjunto de valores infinitos que satisface la inecuación se llama intervalo. Entonces, ahí viene otra definición. ¿Qué es un intervalo? Entonces, les repito, ¿qué significa resolver una inecuación? Resolver una inecuación significa encontrar el conjunto de valores que satisfacen, encontrar el conjunto de valores infinitos o el intervalo de valores que satisfacen la desigualdad. Ahora entonces, ¿qué es un intervalo? Un intervalo, Un conjunto de valores exacto, es un conjunto infinito. de valores infinitos es un conjunto de valores infinitos que es un conjunto de valores infinitos que está delimitado por dos valores en la recta numérica. Así. Esta es la recta numérica. Siempre que nosotros dibujamos una recta numérica, dibujamos el 0 como referencia, que es el número que divide los números positivos de los negativos. Recordemos que en la recta numérica, los números que están del 0 hacia la derecha son los números positivos o mayores que 0. Los números positivos o mayores que 0, y los que están del 0 a la izquierda son los números negativos, o sea, los menores que 0. Cualquier número que esté en la recta numérica
del 0 hacia la derecha es un número positivo, mayor que 0. Y cualquier número que esté en el lado izquierdo del 0 es un número que es negativo o menor que 0. Cuando uno en la recta numérica dice mayor o menor, cuando un número en la recta numérica es mayor que otro, es porque está ubicado a la derecha de él. Cuando es menor es porque está ubicado a la izquierda de él. Entonces, cuando nosotros hablamos de una desigualdad, estamos hablando de la posición relativa entre dos números. Si nosotros decimos, por ejemplo, que A es mayor que B, por ejemplo, si yo digo que A es mayor que B, ¿a qué me refiero? Me refiero a que A está ubicado a la derecha de B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si B está por aquí, A tiene que estar a la derecha de ese número, en cualquier punto a la derecha. No sabemos dónde, pero tiene que estar a la derecha. Entonces yo digo aquí que A es mayor que B. O también puedo decir que B es menor que A. ¿Por qué? Porque cuando un número en la recta numérica está ubicado a la izquierda de otro, se dice que es menor a él. Ahora, yo puedo decir aquí, no importa que esté, por ejemplo, yo puedo decir, en este caso, si la A está aquí y la B está aquí, ¿cómo está posicionada? ¿Cuál es la posición relativa de A con respecto a B? Menor, profe. Exacto, está a la izquierda de B. Entonces yo digo aquí que A es menor que B. O también puedo decir, ¿cuál es la posición relativa de B con respecto a A? Que A, mayor B que A. mayor que A. Exacto, B mayor que A, porque B está a la derecha de A. Hay una ley matemática que me dice que es la ley de tricotomía de los números reales. Cuando yo comparo dos números reales, esos dos números tienen que ser iguales. Cuando yo comparo dos números en la recta numérica o dos números reales, A y B, pueden haber tres posibilidades únicamente: que A sea igual a B, que A sea menor que B o que A sea igual a B. ¿Listo? Muy bien. Entonces, volvamos a los intervalos. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es un conjunto de valores infinitos que está delimitado por dos valores en la recta numérica. Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos aquí un número cualquiera A y un número cualquiera B. ¿Listo? Ahora ustedes me van a decir, ¿cuántos números reales, si esta es la recta de los números reales, por definición de línea recta, una recta cuántos números, una recta cuántos puntos tiene? Infinitos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos números reales hay entre A y B? Si yo hago un corte aquí, si yo hago dos cortes acá, hago un cortecito acá y un cortecito acá, aquí me queda este pedazo. Me queda este pedazo. Dígame, ¿cuántos números reales hay ahí entre A y B? Estás hablando con el micrófono apagado, Juan. No te escucha. Proveedor. Ajá. ¿Cuántos números reales hay ahí? Daniel.
hay infinitos valores. Entre A y B hay infinitos valores. ¿Listo? A este número A le vamos a llamar límite inferior y a este número B le vamos a llamar límite superior. Siempre el límite inferior está a la izquierda del límite superior. Entonces, si sacamos este pedacito, si este pedacito yo lo saco acá, a un lado, este sería el límite inferior y este sería el límite superior. Es ese pedacito de esa recta. Es decir, un intervalo, ¿qué es? Un intervalo es como un segmento de recta. Hagan de cuenta que partimos la recta en dos, le hice dos cortes a la recta y saqué un pedacito de la recta. A ese pedacito se le llama intervalo. ¿Cuántos valores hay en ese intervalo? Entre dos números y otro, entre un número y otro. En la recta numérica hay infinitos valores. Por ejemplo, entre el 1 y el 3, ¿cuántos valores hay? Uno. Uno, profe. Uno nomás. Pues depende. Ah, depende. ¿Depende de qué? Depende de los decimales también. Ah, y es que estamos hablando de qué tipo de números. Esos no son números reales. Bueno, entonces hay muchos, hay ¿Y cuántos son muchos? Infinitos. Infinitos, exacto. ¿Cuántos números reales hay entre 1 y 2? Infinitos, profe. Infinitos, exactamente. Cada punto en la recta numérica representa un número real. Por eso se llama recta de los reales. Entonces, a esto lo que se le conoce como un intervalo. Esto se le conoce como un intervalo. Entonces, no es más que un conjunto de valores que está delimitado entre dos valores en la recta numérica. En otras palabras, es como un segmento de recta. Al número donde empieza el segmento se le llama límite inferior o el número donde empieza, y el número donde termina se le llama límite superior. Ahora, ¿qué pasa? Dependiendo yo en un intervalo puedo decir, si yo les digo a ustedes cuántos valores hay entre 1 y 2, de todas maneras sabemos que hay infinitos valores, ¿cierto? Infinitos números reales. Pero ¿qué pasa? Pero desde el punto de vista matemático o dentro del punto de vista de la inclusión o el conjunto de la inclusión de los números, yo podría decir que el 1 y el 2 están incluidos dentro del conjunto o están excluidos. Podría decir que el 1 o el 2 están incluidos en el conjunto o no están incluidos. O que el 1 está incluido y que el 1 o que el 1 no. Puedo decir que el límite inferior esté incluido o no y que el límite superior esté incluido o no dentro del conjunto. Entonces, dependiendo de la inclusión de los límites del intervalo, hablamos entonces de los tipos de intervalos. Vamos a hablar de los tipos de intervalos. ¿De qué dependen entonces de los tipos de intervalos? Dependen de la inclusión de los límites en el conjunto, o sea, si están incluidos o no dentro de dicho conjunto. Entonces vamos a hablar aquí, vamos a hacer una tabla aquí que sea la siguiente.
Bueno, atención aquí. ¿Cuál es la convención para la representación gráfica? Y para el intervalo. Para la representación gráfica, entonces tenemos que vamos a utilizar sobre la recta numérica un punto macizo si el intervalo es cerrado en ese punto. O sea, si está incluido. Un punto abierto, si el intervalo es un punto abierto, así, un círculo abierto, si el intervalo, si el intervalo es abierto en ese punto, o sea, es decir, está excluido. O sea, que no está incluido en el intervalo. Y en la convención, esta convención será con C más bien, tengo como duda. Convención, con C más bien, yo creo. En el intervalo sería, vamos a utilizar paréntesis abierto o para abierto. O sea, o sea que los límites están excluidos o no están incluidos dentro del intervalo. Y vamos a utilizar la convención de corchetes, ya sea que sea corchete ser en el límite inferior o en el límite inferior, si el intervalo es cerrado en ese valor, o sea que está incluido. Bueno, entonces miremos acá. Entonces, los intervalos van a ser los siguientes. Vamos a dibujar aquí los intervalos. Observen que este es semi-infinito. Igual que este semi-infinito. Igual que este que es semi-infinito. Igual que este que es semi-infinito. Entonces, atención todos muchachos. Ojo, esto hay que entenderlo al derecho y al revés como el agua. Tiene que quedar tan claro como el agua. Eso les tiene que hablar. Entonces, ¿qué es un intervalo abierto? Ya sabemos entonces qué es un intervalo. Un intervalo es, en otras palabras, desde el punto de vista de la geometría, es un segmento de recta. En otras palabras es, yo cojo una línea recta, le hago dos cortes, corto aquí y saco ese pedacito. Ese pedacito se llama un intervalo, que está delimitado entre dos valores, un límite inferior y un límite superior, entre dos números.
que lo llamamos límite inferior y límite superior del intervalo. El valor, el número que está a la izquierda se llama límite inferior, valga la redundancia, o límite de la izquierda, límite inferior, y el que está a la derecha, el límite superior. ¿Ya? Siempre el límite superior es mayor al límite inferior. Entonces, ¿qué pasa? Esos límites del intervalo pueden estar incluidos o no dentro del intervalo. Cuando hablamos de que está incluido o no, ya entonces empezamos a hablar de los tipos de intervalos. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Ya vamos a ver entonces los tipos de intervalos. ¿De qué dependen los tipos de intervalos? De eso que le estoy diciendo, de que si el valor, si el límite está incluido o no dentro del intervalo, dentro del conjunto. Entonces, ¿qué es un intervalo abierto? Un intervalo abierto es un intervalo donde ambos límites del intervalo están abiertos. ¿Qué significa abiertos desde el punto de vista matemático? ¿Qué significa desde el punto de vista de los conjuntos numéricos? ¿Qué significa que un conjunto numérico sea abierto? O sea, que un intervalo sea abierto en los extremos. ¿Qué pasa con los extremos? ¿Están incluidos o no están incluidos? Abierto quiere decir que no están incluidos los límites del intervalo. Es decir, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, el intervalo de valores que está entre 1 y 3 abierto se representaría así, gráficamente. Sería esto. Es decir, ¿esto qué representa? Esto representan todos los números reales o todos los valores. Cuando vamos a hablar aquí de valores es porque son números reales. Todos los valores que están entre el 1, todos los valores que están comprendidos en la recta numérica entre el 1 y el 3 sin incluirlos. O sea, no incluye ni al 1 ni incluye al 3. Observe que no incluye a ninguno de sus límites. Por consiguiente, se llama un intervalo abierto, porque no incluye a los límites del intervalo, no incluye a ninguno de los límites. ¿Correcto? Bueno, hay tres formas de representar un intervalo. Como una representación gráfica, que es la primera columna. Es decir, yo puedo representar un intervalo, mediante una recta numérica, ¿ya? Mostrando sobre la recta numérica el intervalo como tal. Esa es la representación gráfica. Segunda, como un intervalo como tal, valga la redundancia, en forma de intervalo. Y tercero, en forma de desigualdad. De tres formas diferentes, yo puedo representar el mismo conjunto de valores. O sea, las tres formas representan el mismo conjunto, solo que están representadas de diferentes maneras, pero las tres van a representar lo mismo. ¿Correcto? Entonces empecemos. El primero, aquí tengo un error. Aquí tengo un error porque lo puse al contrario. Este es el cerrado y este de aquí es el abierto. Este es cerrado. Observen entonces. Entonces miren este intervalo. Miren que esto nos habla. Entonces, observen. Lo que está sombreado. Yo puedo poner esto así o ponerlo aquí también incluso con un achurado. Le puedo hacer un achurado aquí. Entonces, este es el conjunto de valores infinitos que está incluido, que está entre A y B en la recta numérica. Sabemos que A es el límite inferior y B es el límite superior. ¿Cómo sé yo qué tipo de intervalo es? Porque mire la convención. Aquí abajo decimos en la convención que para la representación gráfica el punto macizo, un puntico así macizo, indica
que el valor está incluido, o sea que el intervalo es cerrado ahí en ese intervalo. Y un puntico abierto, o sea, un circulito abierto indica que no está incluido. Y en el intervalo vamos a representar, vamos a hacer corchete para cerrado o incluido y paréntesis para abierto o excluido. ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿cómo representaría yo este conjunto numérico mediante un intervalo? ¿Quién me lo dicta? ¿Cómo me queda? Profe, sería corchete, coma Corchete, A, A, perdón, coma, corchete A, coma B, y cierra A, corchete. coma, B. Perfecto, muy bien. Porque siempre la convención es primero el límite inferior, coma, y después el límite superior. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué corchete? El corchete lo que me está diciendo a mí es que tanto A como B están incluidos dentro de ese intervalo. Si yo digo, por ejemplo, el conjunto de valores que están entre 3 y 4 o entre 3 y 5 cerrados, es porque tanto el 3 como el 5 están dentro del intervalo. Muy bien. Y por medio de desigualdad, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué pasa? Vamos a hacer esto aquí. Voy a sacar este pedacito acá, acá, voy a sacar este pedacito. Esto sabemos que es A y esto sabemos que es B. Esto está cerrado y esto está cerrado. Y este es el conjunto de valores. Vamos a suponer, ojo pues, por favor, si ustedes entienden esto bien, van a cogerle el tiro a esto. Esto hay que cogerle el tiro aquí de una vez. Ojo, vamos a suponer que yo voy a tener un valor cualquiera dentro de ese intervalo. ¿Cuál? El que yo quiera. Yo me voy a parar en cualquier punto dentro del intervalo. Me voy a parar aquí, en cualquier parte. Ojo pues. Yo voy a coger y me voy a parar en cualquier punto dentro del intervalo, aquí. Y a ese valor lo voy a llamar X. Eso es un valor que no sabemos cuál es. Y lo llamamos X. Lo que sabemos es que está entre A y B. ¿Correcto? Ojo con esto, porque si ustedes no me entienden esto, ya van a empezar a patinar de aquí en adelante. ¿Listo? Y entonces ya van a decir, ay, profe, ¿eso qué es? ¿Y eso por qué quedó así? Y entonces, y esto, y nunca la van a coger. Ya, porque yo sé que así es. Y van a llegar a cálculo diferencial, y van a llegar allá, y van allá en un dominio, y se van a sacar los ojos porque no saben representar el dominio de una función mediante una desigualdad, porque no saben colocar esa desigualdad. Listo. Hay estudiantes de cálculo diferencial que todavía no saben, por ejemplo, escribir bien un dominio. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comparar esta X contra este valor. ¿Sí? Vamos a compararlo. X contra A. En la recta numérica, si yo comparo dos valores, los comparo mediante un símbolo de desigualdad, mediante un mayor o mediante un menor. ¿Cierto? Sabemos que un número es mayor al otro si está ubicado a la derecha de él y es menor al otro si está ubicado a la izquierda de él. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros aquí es que vamos a comparar este valor de X que yo elegí arbitrariamente y lo voy a comparar contra A y contra B. Pregunta, ¿cuál es la posición relativa de X con respecto a A? Mayor, profe. Mayor. Mayor. O sea, ¿por qué? Porque la X está ubicada al lado derecho de la A. Entonces yo puedo afirmar, según eso, que X es mayor que ¿quién? Que A. Que A. Que A. De eso estamos seguros, ¿cierto que sí? Muy bien. Ya la comparamos contra A. Ahora, ¿de pronto alguien tiene
¿Por qué será que se me escucha doble? ¿Alguien tendrá un micrófono habilitado que me escucha como un eco? Aló, Jefferson. aló, 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 aló. Ya, profe, ya. Ya, listo, listo. Tan maluco cuando uno se escucha el eco. Bueno, ahora el otro, ojo. Ahora vamos a comparar esta misma X, pero ya vamos a compararla. La vamos a comparar contra B. ¿Cuál es la posición relativa de X con respecto a B? ¿X está a la izquierda o a la derecha de B? A la derecha. Es menor que B. Pero entonces X está a la izquierda o a la derecha de B. Si estuviera a la derecha no fuera menor. a la izquierda, menor. A la izquierda. Entonces yo digo que X es menor que B. ¿Estamos o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, ojo, ojo lo que me resultó aquí. Mire, me resultaron estas dos desigualdades. Mire, me resultaron estas dos desigualdades. ¿Qué voy a hacer? Esas dos desigualdades las voy a unir en una sola. Las voy a compactar. ¿Cómo las puedo compactar? Mire, yo puedo poner la X aquí en la mitad y hacer esto. ¿Cómo es que es la X contra A? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. Entonces mire pues lo que voy a hacer. Voy a decir que esa X es mayor que A. ¿Eso está bien escrito? Claro que sí. ¿Lo estoy leyendo de derecha a izquierda o no? O puedo decir que A menor que X. ¿Eso es mentira? No, eso no es mentira. Eso también es verdad. ¿O no? ¿Cierto? Ahora, ojo, ¿qué más puedo decir? Como X es la variable común, esa X comparada contra B, ¿cómo es? Menor. Menor. Pongo menor que B y sale para pintura, ya, listo. A esto se le llama una inecuación compuesta. ¿Por qué? Porque está compuesta Profe, en realidad por dos desigualdades. Yo esta desigualdad la puedo partir así, en dos. ¿Cómo la parto? Yo la tengo que leer del centro hacia afuera siempre. Entonces yo puedo decir aquí que si yo veo este tipo de desigualdad, estos dos símbolos tienen que tener la misma dirección, tienen que ser menores, leídos de izquierda a derecha. Entonces yo puedo decir aquí que X está entre A y B. Claro, cualquier valor que yo coja aquí está siempre entre A y B. ¿Correcto? O puedo decir que X mayor que A y X menor que B. Si yo me paro aquí, pares en otro valor de X que no sea ese. Ese X no está entre A y B. Ese X sigue siendo mayor que A, véalo aquí. Y sigue siendo menor que B, véalo aquí. ¿Sí se la pillaron o no? Entonces, ejemplo, si yo tengo esto, si yo tengo que esto es 5 y esto es 8, ¿cómo puedo representar yo este intervalo por medio de una desigualdad? ¿Quién me lo dicta? Profe, ahí lo tiene abierto, ¿cierto? Sí, todo está abierto. Si quiere, léalo, léame la de izquierda a derecha. Léame toda la desigualdad de izquierda a derecha. Esta, por ejemplo, se leería A menor que X menor que B. Léamelo de izquierda a derecha. Mejor dicho, bien sencillo. Vea, coloque una X aquí en la mitad. Coloque una X en la mitad. Ya. Léamelo de Entonces izquierda a derecha. sería ¿Cómo le queda? 5 menor que X, ¿Sí? menor que B. ¿Qué ve? Menor que 8, perdón. Listo, ya. Eso parece una B. Ya, listo. Pero no tiene nada que ver, profe, con si es cerrado, abierto Ah, sí, o nada claro, de claro. esas. Claro que sí. Si hubieran sido cerrados, hubiera sido aquí menor igual. Listo.
Muy bien, perfecto. Listo, ya entendieron eso, ya le vamos a meter acelerador a esto. Segundo, abierto. ¿Cómo se representa el intervalo abierto? Paréntesis. El conjunto de valores que está entre A y B abierto. Mire que aquí, ¿cómo represento el abierto? Con un circulito que está abierto, valga la redundancia, no está macizo, no está rellenito. A, B, paréntesis. La desigualdad, ¿cómo sería? A menor que... espere un momentico que yo tengo un error. ¿Qué me falta colocar aquí, Juan? En la de arriba, en la desigualdad de aquí arriba me falta algo. Mire que son cerrados. Son intervalos cerrados. Que los corchetes también. Menor o igual, menor o igual. Porque menor o igual puede ser menor o igual. ¿Cierto? ¿Está claro? Muy bien. Este otro, semiabierto. ¿Por qué se llama semiabierto? Un intervalo semiabierto es un intervalo que tiene uno de los límites abierto y otro cerrado. Entonces puede ser que tenga el inferior cerrado y el superior abierto o viceversa. Aquí me equivoqué. Aquí este sería abierto. Este sería abierto aquí. Muy bien, primero tiene el inferior cerrado, el superior abierto, y este tiene el inferior abierto, el superior cerrado. ¿Cómo se representa por medio de intervalo este? Este primero. ¿Quién me lo lee? Entonces sería corchete A, B, cierra paréntesis, ¿no? Listo, paréntesis, muy bien, perfecto. Listo, y el que sigue por medio de intervalo, ¿cómo sería? Al revés, profe. Paréntesis, ¿qué? A, porque está A, abierto en A, B, coma, corchete. B, cerrado en B. Como está cerrado en B, quiere decir que incluye el valor de B, entonces tengo que poner corchete. Listo, muy bien. Vamos para la desigualdad. ¿Cómo me queda esta desigualdad? Juan. Profe, ahí sería A. ¿Sí? B, menor, Le podemos poner la X. Menor o igual que, sí, claro, si usted quiere, póngale una X imaginaria ahí para que se ubique, si usted lo entiende mejor, póngale la X ahí imaginaria. Listo. Menor o igual a X. Menor o igual que qué? A X. Menor o igual a X, muy bien. Aquí sería menor a B. Menor que B, perfecto. La siguiente, si quiere, póngale la X también para que se ubique. Póngale una X ahí imaginaria también. A menor a X. ¿Cómo es? A menor que X. Menor igual B. Menor o igual que B. Perfecto, B. muy bien. Listo. El siguiente. Este semi-infinito. ¿Qué quiere decir un intervalo semi-infinito? Ojo, atención. Ojo. Todos estos intervalos de aquí son intervalos finitos. ¿Por qué razón? Como la palabra lo dice, un intervalo finito es un intervalo que tiene un inicio y un final. En otras palabras, es un segmento de recta. ¿Ya? Es finito en ambos sentidos. Tiene un inicio y tiene un final. Pero el semi-infinito puede ser que tenga un inicio, pero no tiene un final. O puede ser que tenga un final,
pero no tenga un inicio, ¿cierto? O sea, mejor dicho, estos semi-infinitos representan, estos semi-infinitos desde el punto de vista de la geometría son rayos. Esto es un segmento de recta y esto es un rayo. Un rayo es una porción de una recta que tiene inicio, pero no tiene final. Y un segmento de recta es un pedazo de recta que tiene un inicio y un final, ¿correcto? Entonces, un semi-infinito, como la palabra lo dice, va a tener un infinito por algún lado, que puede ser un infinito positivo o un infinito negativo. Muchachos, ahora vámonos acercándonos más al cálculo diferencial, que este infinito es palabra de pan de cada día de cálculo diferencial. ¿Qué es infinito? Ese infinito para nosotros, ¿qué es? Que suena muy abstracto. Cuando nosotros estábamos pequeños, nos decían infinito, entonces ahí mismo nos imaginábamos, el cielo es infinito, que porque no tenía fin. El mar es infinito, que porque no se veía ya nada, el final. O sea, que todo lo que era infinito era porque no tenía final. El infinito para nosotros, ¿qué es? Desde el punto de vista matemático, ¿qué es un infinito? ¿Quién me dice? Para que lo entendamos, empecemos a entender desde ese punto de vista el concepto de infinito, que en realidad no es tan abstracto. Parece ser abstracto, pero no lo es. ¿Qué es infinito para nosotros? Desde el punto de vista matemático. Profe, puede ser de un punto a otro, ¿no? No. Profe, que no tiene final, ¿no? ¿Qué? No, tampoco. Profe, valores dentro de un, no sé, dentro de lo que usted acaba de decir, dentro de una recta o dentro de un conjunto. No, porque eso no serían, si yo sí digo que son valores, es porque son finitos. Si yo digo este valor y este valor, estoy hablando de una cosa que es finita, que empieza aquí y termina aquí. No, aquí nos va a dar un derrame cerebral. Les pongo un ejemplo. Hagamos de cuenta que Juan que yo hice hoy un préstamo, o Juan fue al banco hoy y le prestaron $1.000.000. Ojalá uno tenerlo en el bolsillo, ¿no? Dios mío. ¿Cierto? De pronto algunos de nosotros no estaríamos por aquí, ¿cierto? Bueno, en fin. Te la hagamos de cuenta. Pues bueno, si fueran de uno, muy bien, pero si fueran prestados, sí tendríamos que trabajar para pagarlos. Pero bueno, hagamos de cuenta que Juan tiene esto en el bolsillo, $1.000.000, o en la cuenta, ¿cierto? Y de pronto Juan mañana va al banco o le dice a un amigo, me dice a mí, ve, profe, préstame $20. Y yo le digo, listo, te presto los $20. Muy bien, perfecto. Pregunta, ¿con cuánta plata quedó Juan? ¿Con cuánta plata quedaste? Con 1.020.000, ¿cierto? ¿Estamos o no? Vea lo que tenía. Tenía $1.000.000 y yo le presté $20. Mire con lo que quedó. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a comparar este valor con este valor. Este $1.000.000 comparado contra 1.020.000, hay mucha diferencia. ¿Es una diferencia muy significativa o no? Sí, sí es muy significativa. $20 de diferencia en $1.000.000. No, pues eso es como quitarle un pelo a un gato, ¿o no? Si yo tengo $1.000.000 y se me pierde y pierdo $1, perdí mucha plata.
Pues si yo tengo $10 No, no y perdió se me mucho. perdió $1, sí, Hombre, no se perdió nada. no le sacamos un pelo a un gato o no, ¿cierto? Entonces, si yo comparo estas dos cifras, pues digamos, no son las mismas, pero sí son prácticamente parecidas o no, ¿cierto que sí? Pero ahora vamos a comparar ese $1.000.000 con $20. O hagamos de cuenta que Juan es muy rico, lo mismo, y que Juan tiene $1.000.000 en la cuenta. Y yo apenas tengo $20 en la cuenta. Me voy a poner yo a llorar, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a comparar lo que tiene Juan contra lo que tengo yo. ¿Cómo es esta cifra comparada con esta? Pero esa cifra sí es grande. La diferencia sí se ve bastante toda. Es muy grande, ¿cierto? Demasiado grande, ¿o no? ¿Cierto? O sea, que este Mucho. $1.000.000 es muy grande comparado con esto, ¿no? O sea que este $1.000.000 es el infinito. Eso es el infinito. Así de simple. Entonces, ¿qué es un infinito? Usted puede interpretar un infinito como un número que es demasiado grande, pero finalmente cuando usted habla de un infinito es porque lo está comparando contra otra cosa. ¿Sí o no? Porque yo también puedo tener $900.000, ¿o no? Si yo tengo 900.000, pues la diferencia mía con la de Juan es muy poquita, a la hora de la verdad. Pero si yo tengo $20 y él tiene $1.000.000, él tiene mucho, mucho más dinero que yo, muchísimo más dinero. Entonces, este valor, este número es muchísimo más grande que 20, ¿o no? Viéndolo en la recta numérica, vamos a exagerarlo, vamos a poner una recta numérica aquí. Este es el infinito y por aquí tenemos el menos infinito. El cero está aquí, ¿cierto? Pongamos $20, ¿dónde estaría? $20 estaría por aquí pegadito del cero, ¿o no? ¿Y dónde estaría $1.000.000? Por aquí, lejos, por aquí, ¿o no? Este $1.000.000 es un número muy grande comparado con este. O sea, que este número es infinito. Entonces, ¿qué pasa? Pero finalmente, ¿sabemos cuáles son esos valores que son muy grandes? Si yo tengo $20 y yo voy a compararme contra gente que tiene mucho dinero, yo sé realmente cuánto tienen esas personas. No sé cuánto tienen esas personas, pero sé que tienen muchísimo dinero, ¿o no? Y que es mucho más dinero que lo que tengo yo. Todas esas personas representan el infinito, porque son muy grandes comparadas con lo mío. Entonces el infinito es un número muy grande comparado con otro, que es muy pequeño. Eso es el infinito. ¿Entendido? Entonces cuando nosotros nos hablan matemáticamente del infinito, nos imaginamos es un número demasiado grande. Ahora, ese número demasiado grande, depende del contexto, puede ser un número positivo o un número negativo, ¿cierto? Porque pueden haber infinitos positivos o infinitos negativos. El infinito positivo lo tenemos hacia la derecha, la recta numérica, y el infinito negativo lo tenemos a la izquierda, ¿correcto? Ese es el infinito, no más. Muy bien, ahora sí, volvamos acá. Ya entendimos entonces qué es el infinito. Vamos entonces a representar este intervalo, estos intervalos semi-infinitos por medio de un intervalo. Estos conjuntos por medio de intervalo. ¿Cómo representamos el primero? Entonces observen que el primero es un intervalo semi-infinito. ¿Por qué? Porque tiene un inicio. Mire, tiene un inicio, empieza en un valor. Ese valor de A en este caso lo dibujé antes del cero, pero podría haberlo puesto después del cero. No importa dónde lo hubiera colocado, pero el caso es que yo tengo un valor donde empiezo. Pero mire, tengo un final
No, no se sabe dónde termina, por eso es que es infinito. Entonces, ¿cómo represento ese conjunto mediante un intervalo? ¿Quién me lo dicta? Profe, entonces sería corchete A Corchete, muy bien. A, porque está incluido el A, coma, infinito. infinito, muy Ese, bien. Ahora la pregunta del millón es, ¿infinito cerrado o abierto? ¿Qué creerías vos? profe, abierto porque no Exacto. está ¿Por dentro qué? del, ¿Por no, qué? pues no sabemos el valor, no está dentro de un, Exactamente, sí, señor. Anótese un punto ahí. Este sí la cogió bien como era. Claro, es abierto porque es que el infinito no sabemos qué tan grande es. Sabemos que es muy grande, pues no sabemos qué tan grande es. ¿O no? Por eso siempre el infinito se representa con un paréntesis porque siempre es abierto. No sabemos qué tan grande es ese número. Sabemos que es demasiado grande, sí, pero no sabemos qué tan grande. ¿Listo? Muy bien. Ahora, el que sigue, ¿cómo lo representamos? Este. Entonces, mire, tiene un inicio que está en A y no tiene final. Y es un, ¿cómo sería ese? por Al sería entre, contrario, profe. no, entre Paréntesis. paréntesis, A, coma, ¿qué? Infinito. infinito. Infinito abierto también, ¿sí? Bueno, observen que estos dos están limitados en la parte inferior, o sea, tienen límite en la parte izquierda, o sea, tienen un inicio en la parte izquierda, mientras que los dos que vienen no tienen inicio en la parte izquierda, o sea, tienen un inicio al lado derecho, tienen un final al lado derecho, o sea, no sabemos dónde empieza, pero sí sabemos dónde termina, ¿cierto? Entonces, Juan, ¿cómo se representa este por medio de intervalo? Sería, profe, infinito No, menos infinito, menos infinito abierto. Siempre recuerden que el infinito es paréntesis, coma qué. coma B y B, muy corchete. bien. Corchete, muy bien. El que sigue. Sería también menos infinito, Menos coma B, infinito, muy bien. Coma B, coma abierto. paréntesis. Abierto, ¿cierto? Paréntesis. Muy bien. Ahora vamos para la desigualdad. ¿Cómo represento eso en la desigualdad? ¿Quién me dice? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Para eso vamos a poner una X por acá. Vamos a imaginarnos una X arbitraria por ahí. Un valor arbitrario que está ubicado a la derecha de A. Es decir, todos los valores que están dentro de ese conjunto, vamos a coger cualquier valor arbitrario que esté dentro de ese intervalo. Entonces, ese valor lo vamos a llamar X. Y sabemos que ese X, cualquier valor de X que yo coja ahí, ¿cuál es la posición relativa de ese valor con respecto a X, a A? ¿Está a la derecha Mayor. o está a la Va a ser izquierda? mayor, profe. Mayor, perfecto. Entonces, ¿cómo lo represento? X mayor que quién. Mayor que A. Listo, ya, pare de contar. Ahí quedó. Eso es todo. Ya, eso es todo. Ya no tengo que poner una desigualdad como la ponía al principio así compuesta, no. Ojo que eso no lo pueden poner así. Ojo que eso no es que A menor que X menor que infinito. Eso está malo. Eso no se puede poner así. Mejor dicho, cuando ustedes escriben una desigualdad, ustedes no pueden involucrar infinito. Eso no se involucra ahí. Nunca. En una desigualdad nunca aparece el infinito. Nunca. Eso estaría mal. Si ustedes me escriben esto en un examen, eso está malo. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué? Porque es que simplemente cuando usted está diciendo que X, observe que si usted dice que X es mayor que A, les voy a poner el caso acá. Vamos a dibujar la recta numérica.
Aquí está el 0, por ejemplo, y aquí está A. Por aquí está más infinito. Si yo digo los valores de X que son mayores que A, ¿qué significa eso? ¿Cómo represento eso gráficamente? Son aquellos valores de X, son aquellos valores en la recta numérica que están ubicados a qué lado de A, al derecho o al izquierdo. A la derecha. Derecho. O sea, me ubico en A y sería todos los valores que están desde A hasta dónde. Mire que yo no estoy diciendo Infinito. hasta dónde, hasta infinito. Ya ahí está implícitamente el infinito. El mismo infinito es más grande que A. ¿Estamos? Listo, muchachos. Muy bien. Continuemos aquí entonces. X mayor que A. Muy bien. ¿Mayor que? Me equivoqué. Mayor o igual. Ahí falta el igual, porque es cerrado. Porque el cerrado quiere decir que puede ser mayor o puede ser igual también. ¿Listo? Entonces me faltó el igual. Muy bien, el siguiente, ¿cómo sería? Así sería, profe, X mayor que Perfecto, A. muy bien, perfecto. El que sigue. ¿Quiere Sería poner un X X, imaginario? Póngale X imaginario. Listo, muy bien. ¿Cómo quedaría? sería X menor que B. X menor que, menor o igual que B, porque es cerrado. Listo, muy bien. Y el que sigue, ¿quiere poner la X imaginaria? Ponga la X imaginaria. ¿Cómo quedaría? Sería X menor que A. Que B. Que B, perdón. Listo, ya. Eso es toda Profe, la carreta. ¿Sencillo me o no? repito otra vez, ¿Cómo? el abierto, cuando usted pone las bolitas dentro de la recta. Me explica el abierto que no me quedó O bien sea, clarito. Lo de cerrado, simplemente sí, porque la convención es para la recta numérica. Cuando estamos haciendo la representación gráfica, la convención es la siguiente. Un circulito abierto, esto significa abierto. O sea, que el valor no está incluido. No incluido. Recuerden que todo lo que sea abierto es que no incluye. Un puntico macizo es que está cerrado. O sea que el valor, ¿cuál valor? Ese valor que está ahí. Ese valor está incluido. Listo, esa es la convención. Listo. Y para un intervalo, paréntesis, este es abierto. Y corchete significa cerrado, ya sea pues en el límite inferior. Cerrado es que está incluido, ya sabemos que es incluido. Listo. Cuando nosotros decimos abiertos porque no incluye y cuando es cerrado es porque lo incluye. ¿Está entendido? Correcto. Muy bien. ¿Me entendieron esa parte, muchachos? Entonces, asimismo, yo puedo representar. Entonces, mire que para representar un conjunto numérico, yo tengo tres formas. Yo puedo representar un conjunto de valores infinitos mediante tres formas. Gráficamente, mediante la recta numérica, como un intervalo y como una desigualdad. Las tres representan el mismo conjunto, solo que están escritas de diferente manera, pero las tres representan lo mismo, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Yo les podría dar a ustedes una representación gráfica y decirles que me representen eso como intervalo y como desigualdad, o darles un intervalo y decirle represénteme como gráfico y como desigualdad. O en términos generales, resolver una desigualdad. Cuando yo resuelvo la desigualdad, ¿qué pasa?
la solución de la desigualdad, recordemos que es un conjunto de valores infinitos. Esa solución de la desigualdad, como es un conjunto de valores infinitos, se representa de cualquiera de las tres formas. Pero vamos a acostumbrarnos a representarla siempre de las tres formas. En un examen, si yo les pido resolver una desigualdad, el conjunto solución me lo tienen que dar de las tres formas: gráfica, intervalo y desigualdad. ¿Listo? Y las tres tienen que ser compatibles. ¿Correcto? ¿Sí o no? Muy bien. Vamos a hablar de algunas propiedades de las desigualdades, como las más importantes por lo menos. Propiedades o de las inecuaciones. Propiedades de las inecuaciones. Entonces, primera propiedad muy importante. Entonces vamos a decir, una inecuación se puede multiplicar o dividir a ambos lados por una constante diferente de cero y no afecta el sentido de la desigualdad. Es decir, vamos a decir entonces, si, por ejemplo, si A menor que B, yo podría decir aquí que AC menor que BC, donde C es una constante positiva. O sea, es un número real positivo. Es decir, partí de una desigualdad, A menor que B. Yo A menor que B la puedo multiplicar a ambos lados por un número real, siempre y cuando el número no sea un momentico, aquí no solo es diferente de cero, cambian el diferente de cero por una constante mayor que cero. Una constante mayor que cero. O sea, una constante positiva. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo puedo tener una desigualdad. Si yo esa desigualdad la puedo multiplicar a ambos lados por una constante, siempre y cuando la constante sea positiva y no le pasa nada a la desigualdad. O sea, el sentido de la desigualdad permanece. ¿Listo? Asimismo, puedo decir yo que esa desigualdad la voy a multiplicar o la voy a dividir a ambos lados por esa constante C, que es diferente de cero, o sea, es mayor que cero, es una constante positiva. Con mayor razón ahí, como vamos a dividir, no puede ser cero. Entonces yo podría decir que A sobre C es menor que B sobre C, igual con C, un número real, C es un número real mayor que cero. Es una constante positiva, un número positivo, ¿correcto? Ojo a la segunda, que es supremamente importante. Ojo. Una inecuación si una inecuación se multiplica o se divide por una constante negativa
Ojo lo que pasa, cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, decimos, si A menor que B, vamos a suponer que A menor que B, vamos a decir que yo puedo multiplicar esa desigualdad por una constante negativa. AC, si esa constante es negativa, AK mayor que BK. O puedo decir A sobre K es mayor que B sobre K. Con con K menor que 0. O sea que K es una constante negativa. ¿Qué significa eso? Bien sencillo. Eso significa que si yo tengo una desigualdad, ojo, recordemos que en las ecuaciones yo no tengo ningún problema, porque yo en una ecuación yo podía multiplicar toda la ecuación o dividirla por cualquier número. Y como era una igualdad, eso no afectaba. Lo importante es que no fuera 0. Pero en una desigualdad sí afecta. Cuando yo multiplico o divido una desigualdad por un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad inmediatamente. Observen que aquí pasó de menor a mayor. ¿Correcto? Muy bien, vamos a hacer un ejemplo de una desigualdad lineal. Entonces, resolver la siguiente inecuación. Dos x menos 6 mayor que 10x Porque cuando se refiere a una constante, ¿tiene que ser el mismo valor o esa constante pues puede cambiar? ¿Cómo así? Puede ser cualquiera, pero tiene que ser la misma a ambos lados. Un número cualquiera, pero a ambos lados tiene que ser el mismo. Por ejemplo, yo puedo decir que una desigualdad, toda la puedo multiplicar a ambos lados por -3 o por 5, pero tiene que ser, si la multiplico por 3 a un lado, la multiplico por 3 al otro. ¿Listo? Por el mismo. Yes. Muy bien. Observen entonces. Entonces, ¿qué significa? Tenemos ahí una desigualdad lineal, una inecuación lineal. ¿Qué es una inecuación lineal? Una ecuación lineal es una inecuación. Observen que tenemos la misma estructura que una ecuación lineal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mire que el máximo exponente de la x es 1, ¿o no? ¿Cómo la resolvemos? Entonces la vamos a resolver de la misma manera como hacíamos con una ecuación. Si la ecuación es lineal,
la hacemos por transposición de términos. Aquí la transposición de términos es la misma. Todo lo que está dividiendo a un lado pasa a multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está sumando pasa a restar, lo que está restando pasa a sumar. Entonces aquí agrupo todas las X a un lado, los números al otro. Aquí igual como en la ecuación, esta sería como la igualdad, pues tengo una desigualdad. Agrupo todas las X a un lado. Ya el 2X está en el lado izquierdo. Este 10X está al lado derecho, entonces lo paso, está sumando, pasa al otro lado ¿a qué? A restar, ¿cierto? Entonces me queda 2X menos 10X mayor que ¿qué? Que 24. Este 6 está restando, ¿cómo pasa al otro lado? Sumar. Más 6, ¿cierto? Pero yo cambio cambiemos este por un 8 mejor. ¿Listo? Entonces 2X menos 10X mayor que 24 más 8. Muy bien. 2X menos 10X, ¿cuánto da? Menos 8X. Mayor que 24 más 8, ¿cuánto da? 32. 32. Ojo, ¿qué significa resolver una inecuación? Resolver una inecuación significa encontrar el conjunto solución, o sea, los valores de X que satisfacen a la desigualdad. Ahora, ¿qué hago ahí? ¿Quién me dice qué hago? El menos 8 está a multiplicar toda la ecuación por menos 1. Listo, muy bien, perfecto. Vamos a multiplicar ambos lados de la inecuación por menos 1 con el objetivo de que nos cambie, porque la variable está negativa para que nos quede positivo. Ahora, ¿qué nos queda, Juan? Quedaría 8X mayor que menos 32. Mayor que menos 32. ¿Está bien? Sí. No, está mal. Hay un error. Bingo. Y por eso lo puse a propósito. Por eso empecé con esta desigualdad. Si eso fuera una ecuación, estaría bien. Pero es que eso no es una ecuación, eso es una inecuación. ¿Qué me dice la segunda propiedad? Que cuando el valor es negativo, el signo cambia. Listo. Yo estoy multiplicando la desigualdad por menos 1, ¿o no? Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa con el sentido de la desigualdad? ¿Qué pasa? Que cambia, menor. Ya queda menor. Exactamente, correcto. ¿Sí ve? Menor. Listo, ahora sí. ¿Qué queda? X es menor que ¿qué? Que menos 32 sobre 8. X es menor que ¿qué? 4. Menos 4. ¿Listo? Menos 4, sí, señor. Entonces observen que ya aquí llegamos a la solución por medio de desigualdad. Tenemos que representar la solución de las tres formas. Ya tenemos la desigualdad. Esta es la solución como desigualdad. Por defecto. Vamos a escribir la solución gráficamente. Entonces, para representarla gráficamente, vamos a representar esa solución, pero mediante la recta numérica. Siempre hago la recta numérica, coloco el 0 como referencia, que es el que me divide los números negativos de los positivos, coloco el punto crítico. ¿Cuál es el valor crítico? Menos 4. Menos 4. Vamos a colocarlo con rojo. Entonces, como este valor es negativo,
los números negativos están ubicados a la izquierda del cero. Entonces lo ubico en cualquier parte a la izquierda del cero, menos 4. Listo. Entonces ahora, ¿qué me dice esto? X menor que menos 4. Eso en palabras, ¿qué significa? Que son los valores de X que están a qué lado del menos 4, a la izquierda o a la derecha. A la izquierda. Izquierda. La izquierda, perfecto. O sea que son todos estos valores. O sea, desde menos 4 hasta dónde? Hasta el menos infinito. O sea, el menos 4 se va hasta el menos infinito. Ahora, ¿qué pasa con el, vamos con el valor crítico, con el punto crítico? ¿Está incluido o no está incluido dentro del intervalo? Está incluido, profe. ¿Sí? Seguro. Ojo que Menos mayor, 4. ojo, menor o igual significa que es menor o igual. Mayor o igual es que es mayor o igual. Si yo digo menor, que un valor es menor a otro, ese valor puede ser igual a él. No, profe. Entonces, ¿está incluido o no está incluido? Entonces no está incluido. No está incluido. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Un circulito abierto o un punto macizo? Un círculo abierto. Un circulito abierto así. Listo. Y así cuando yo vea ese intervalo, eso me habla a mí. Muy bien. Esta sería la solución gráfica. Ahora vamos a colocar la solución por medio de ¿qué? ¿Cuál me falta? Ya tengo la desigualdad, ya tengo la gráfica y ahora me falta ¿cuál? El intervalo. El intervalo. Entonces eso es lo más fácil. Apenas uno tenga la desigualdad, pone uno la gráfica y después el intervalo, ¿cierto? Pues es lo más, como lo más sencillo. ¿Cuál sería el intervalo correspondiente? Entonces yo digo que puedo decir X pertenece ¿a qué? ¿A cuál intervalo? A los reales negativos, o sea, pues al infinito. No. Mire cómo se representa un intervalo. Mire las representaciones de intervalo, mírela aquí. Entonces sería Paréntesis. Eso, paréntesis, ¿qué? Siempre en un intervalo va primero el límite inferior y después el superior. Entonces, paréntesis, ¿qué? En el lado inferior, ¿qué tenemos? Aquí, menos infinito. menos infinito. Y siempre el infinito, recuerden que va con paréntesis. Coma, ¿qué? Menos 4. Menos Menos 4, 4. ¿El menos 4 es abierto o cerrado? abierto, O sea que O sea, no está incluido, es con paréntesis. paréntesis. ¿Qué tipo de intervalo es ese? ¿Qué tipo de intervalo es? Semi-infinito. Semi-infinito. Es un intervalo semi-infinito. ¿Está entendido, muchacho, o no? ¿Listo? Bueno, muchachos, tarea para la próxima clase. Ojo que ya es la última clase. Tarea. Y esto es tema para el examen final. Tarea. Van a estudiar. Ya tienen ustedes de dónde estudiar, todo, más lo que ustedes, otras fuentes de consulta que ustedes quieran investigar. Tarea. Van a investigar, entonces, los tipos de desigualdades. No, concretamente más bien van a estudiar, nos vamos a centrar en estas, en inecuaciones lineales, inecuaciones lineales, inecuaciones
cuadráticas inecuaciones racionales listo, y van a ser ejemplos de cada una. Listo. ¿Cuántos? Los que ustedes crean necesarios. Ahí tienen teoría, tienen talleres, pueden buscar otras fuentes de consulta, en fin. Listo. Listo, Profesor, profe. eso no aparece en el libro de Baldor. Tienen que hacer... ¿Cómo? No, el libro de Baldor creo que es más, yo creo que no tiene ni ese tema. Ese ya no es un buen libro para... Mira, pero creo que no tiene ese tema. No, y si lo tuviera, no es un libro como el adecuado para estudiar eso, no. Listo, profe. Listo, muchachos. Listo, profe, hasta luego. Bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer entonces? Que estén muy bien. Bueno, que descanse. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.